Bueno, me presento, soy el neurólogo Manuel Alvarado, trabajo en el Hospital Barros Luco y voy a hacer esta presentación sobre hipertensión intracraneal idiopática a petición de Víctor Hernández, neurocirujano también del Hospital Barros Luco. Es una patología bastante difícil de diagnosticar, requiere un alto grado de sospecha y eso es lo que vamos a tratar de recalcar en esta presentación. Vamos a dar una introducción, epidemiología, algunos conceptos básicos de clínica, diagnóstico, tratamiento y por supuesto algunas palabras finales con respecto al cuadro en general. Y me declaro sin conflicto de interés al realizar esta presentación. Fue descrito por Kinke en 1893 como una meningitis serosa y caracterizado posteriormente por Danti en 1937. Se presenta generalmente como una cefalea subaguda en un paciente joven y fue mal llamado en su momento benigno, puesto que sí deja secuelas visuales. Y los factores de riesgo conocidos más comunes son el género, ser mujer, y la obesidad. Tienen esta tríada clásica de cefalea, papiledema y alteraciones visuales, y es fundamental, por un lado, la imagenología, para descartar procesos expansivos, y por otro lado, realizar una punción lumbar para llegar al diagnóstico en forma correcta. Dentro del manejo, la baja de peso es fundamental y se insiste en este concepto, de benigno que tuvo en algún momento y que se ha abandonado por las secuelas visuales que puede dejar esta patología. Aquí tenemos a Kinke, que describió primeramente esta patología y que fue, hay que decirlo, el primero que realizó la punción lumbar. Tenemos acá una serie de casos que realizó Dandy, que también describió el cuadro, y quise traer, también aquí el paper de 1969, de William Bucate, que habla, de este cambio de concepto de salir un poquito de este cuadro como benigno, puesto que pudiera dejar consecuencias de esta hipertensión endocraneal sostenida. Bueno, ¿cuál es la epidemiología? No hay datos nacionales, pero sí se sabe a nivel mundial una incidencia, de 1 a 2 por 100.000 habitantes, que en el subgrupo de mujeres obesas jóvenes, puede subir hasta 21. Generalmente la presentación es entre 15 y 45 años, y el factor de riesgo más importante es la obesidad y la ganancia de peso, ¿ya? Eso también, no solamente la obesidad sola, sino que ganar peso de un mes a otro. Hay varias asociaciones con fármacos, y también con algunas enfermedades, ya donde destacan dentro de los fármacos, hay casos descritos con litio, con nitrofurantoína, y también con alteración de la vitamina A, así tanto su exceso como la hipovitaminosis. Y de las enfermedades se asocia con hipoparatiroidismo, con anemia, bueno, entre otras. ¿Por qué es relevante el tema de la obesidad? Porque como todos sabemos, dentro de la OCDE, nuestro país está en el segundo lugar con respecto a porcentaje de población obesa. Por lo tanto, es muy probable que este tipo de patología esté siendo subdiagnosticada y, tengamos nosotros la tarea de poder encontrar estos pacientes con un grado alto de sospecha frente a la clínica que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la explicación de este cuadro? La verdad que hay múltiples teorías. Está el tema de la alteración del flujo venoso cerebral, aumento de la resistencia al líquido cefalorraquídeo, alteración en la absorción por la granulación aracnoidea del líquido cefalorraquídeo, alteraciones del sodio, alteraciones en el metabolismo de la vitamina A, y también alteraciones en las hormonas y sustancias relacionadas con la obesidad. Últimamente ha habido harto tratamiento y harto paper con respecto a la estenosis, de senos venosos, y dentro de la etiopatogenia parece tener un rol bastante importante. Pero de todas formas, hay muchas teorías y por lo tanto no hay una que explique finalmente todo el cuadro. Con respecto a la clínica, la verdad que es muy importante destacar de que la cefalea es absolutamente el cuadro más frecuente de presentación. Pero es una cefalea heterogénea, ¿ya? Puede ser pulsátil, puede ser también holocránea, puede ser como cintillo, hemicránea. Tiene resistencia a la analgesia habitual, pero ojo que puede ser modificada por los AINES y por otros medicamentos que también se ocupan y que muchas veces no tienen control, puesto que son automedicados por los pacientes, como ergotamínico o triptana. También se encuentra un dolor retroocular que se puede exacerbar con la compresión del globo ocular,
y que pudiera ser un diagnóstico diferencial de un glaucoma, por ejemplo. Y se encuentra también dolor cervical, y muy importante, esta cefalea tendría cierta relación con cambios posturales, ¿ya? Además de la cefalea, que como vemos es bastante heterogénea, también los segundos, ¿cierto?, en presentación clínica son los síntomas visuales. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un cuadro que es bastante llamativo, que es la pérdida transitoria visual, uni o bilateral, y que también puede estar relacionado con cambio de posición. Hay otros pacientes que con el correr del tiempo, ¿cierto?, pueden tener disminución de la agudeza visual, y esto es muy importante, puesto que si se demora mucho el diagnóstico, puede que la recuperación no sea íntegra, y esta es una de las razones de por qué se habla de que no es un cuadro benigno. Ojo que también pueden haber pacientes con fotopsias, que pudiera ser de nuevo un cuadro diagnóstico diferencial de una migraña, y también hay pacientes que presentan diplopia por alteración de la mirada, ¿cierto?, horizontal, por alteración generalmente del septo par. Lo otro que se describe es el tinnitus pulsátil, y que también tendría relación con cambios posturales. Dentro del examen físico es muy importante descartar focalidad, pensando siempre en el descarte de procesos expansivos, y dentro de los pares craneales más afectados está el septo par, que es pseudofocal, pseudolocalizatorio, puesto que se altera por aumento de la presión intracraneal, no por una lesión en tronco. También está descrito que el quinto, el séptimo, el cuarto, el olfatorio y el octavo par pueden estar alterados, pero lo más común y lo que uno ve, ¿cierto?, generalmente en la clínica, es que el sexto pudiera estar alterado. Y por supuesto siempre buscar fondo de ojo para ver el edema de papila. Se destaca, y siempre hay que llamar, ¿cierto?, a reflexión, de que el tipo de cefalea pudiera ser absolutamente confundente con una cefalea tensional o migrañosa por abuso de fármaco. Por eso es muy importante la sospecha en un grupo de pacientes joven, mujer, obesa, y que no va bien con la terapia habitual para ese tipo de cefaleas primarias, ¿ya? Se insiste es que es muy importante la sospecha diagnóstica. El fondo de ojo es muy importante, ¿cierto? Se asocia con peor pronóstico visual a largo plazo, en la medida en que el edema de papila es más severo, pero ojo que hay algunos casos que puede ser bastante asimétrico, hasta un 10% se describe, y excepcionalmente hay casos donde no hay papiledema. Cuando ocurre eso, hay que apoyarse absolutamente en la imaginología y en la punción lumbar. Aquí aparecen los criterios de diagnóstico del pseudotumor cerebral, la hipertensión endocrinal benigna, ¿cierto?, adaptado de Freeman en el 2013, que fue publicado en el Neurology. Y lo más clásico es que esté el papiledema, un examen neurológico normal, salvo alguna alteración del septo par, como ya comentamos, que pudiera ser algo que se ve, ¿cierto? Y la neuroimagen, que lo principal es descartar un proceso expansivo intracraneal, y en algunos casos se ven algunos signos indirectos. Lo otro que es muy importante es la composición normal del líquido cefalorraquídeo, y por supuesto la presión de apertura sobre 250 en adultos. Si no hubiera papiledema, por supuesto que hay que darle una vuelta a ese paciente, hay que reanalizarlo, tratar de ir bien al diagnóstico diferencial y estar seguros que no hay una mejor explicación, y de todas formas se puede apoyar el diagnóstico con signos indirectos en la imagenología, que, como vamos a ver a continuación, puede ser la silla turca vacía, aplanamiento de la esclera posterior del globo ocular, distensión del espacio subaracnoideo perióptico y estenosis de los senos venosos transversos. Ahora, en la gran mayoría de los casos, el diagnóstico se hace con estos parámetros clásicos y hay papiledema. Bueno, con respecto a la imagen, es muy importante de entrada hacer un TAC de cerebro para descartar una lesión expansiva y siempre complementarlo con un angioTAC, puesto que un diagnóstico diferencial bastante importante es la trombosis venosa cerebral, que también se puede ver en mujeres jóvenes y también se puede ver, ¿cierto?, en mujeres obesas. Por lo tanto, muy importante como una entrada en la imagen, ir al TAC de cerebro y al angioTAC. Luego, un examen que se recomienda, ¿cierto?, es la resonancia de cerebro, tanto para descartar lesiones expansivas intracraneales como también para buscar los signos indirectos. Acá tenemos una publicación chilena, ¿cierto?, la revista de radiología chilena, donde se ve, ¿cierto?, en la secuencia STIR, que hay una distensión del espacio subaracnoideo perióptico, ya en un corte coronal.
y también se ve, ¿cierto?, aquí un ensanchamiento de las cisternas trigeminales con remodelación ósea del Kaun de Meckel, que también se puede observar. En esta otra presentación, que es del año 2020, se puede ver un recuento, ¿cierto?, de los hallazgos, que los más comunes son la silla turca vacía, y de los hallazgos orbitarios, la tortuosidad del nervio óptico, aplanamiento de la esclera posterior del globo ocular, y como ya comenté en el trabajo anterior, la distensión de la veina del nervio óptico. También se pueden ver algunos otros signos como estenosis de los senos transversos. Y aquí aparece muy común, ¿cierto?, la silla turca vacía, que obviamente requiere una clínica y requiere una sospecha diagnóstica, puesto que este hallazgo también se ve en pacientes normales, por decirlo de alguna forma. Se ve la tortuosidad del nervio óptico, el aplanamiento de la esclera posterior, la distensión de las vainas periópticas, ¿cierto? Y también aquí se puede ver en forma importante una protrusión de intraocular bilateral de la papila óptica, ¿ya? Entonces, en resumen, el escáner y el angiotac sirven para descartar lesiones expansivas intracraneales, y el angiotac es muy importante para descartar trombosis venosa cerebral, y después en un segundo momento la resonancia nos confirma, ¿cierto?, de que no hay una lesión expansiva intracraneal, y nos puede dar todos estos signos indirectos. Acá aparece la estenosis de los senos transversos, ¿cierto?, que puede ser importante puesto que es una diana terapéutica también, como vamos a ver a continuación. La punción lumbar es fundamental para diagnóstico. Se debe realizar obviamente una vez descartado un proceso expansivo, y se da esta paradoja única en la neurología, donde yo voy a hacer una punción lumbar en un paciente que estoy sospechando, ¿cierto?, una hipertensión endocranial. Obviamente en este caso se realiza en forma segura, puesto que he descartado que haya un proceso expansivo. Siempre se debe realizar en decúbito lateral para tener la mejor medición posible, ¿cierto?, en un paciente sin dolor, tranquilo, idealmente. Entre 200 y 250 milímetros de agua es fundamental la imagenología y la clínica, ¿ya? Pero generalmente, por suerte, es un valor bastante superior a 250. Y en este caso, ¿cierto?, el valor de la presión de apertura no tiene relación con el pronóstico visual, no así como vimos anteriormente con el grado de edema de papila. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más importante? Como ya les comenté, las cefaleas primarias siempre pueden ser confundentes con este tipo de patología por este cuadro, ¿cierto?, de pérdida visual transitoria. Muchas veces se confunde este tipo de patología y se piensa en un TIA, un accidente cerebrovascular, pero lo principal es la trombosis venosa cerebral. ¿Por qué? Porque también se da en un grupo de población similar, mujer joven, ¿ya? Por supuesto que los procesos expansivos son muy importantes a descartar, para eso la imagenología. Las meningitis crónicas también es muy importante descartar, para eso el líquido tiene que estar absolutamente limpio. Y hay algunos casos de aumento de la producción del líquido cefalorraquídeo, y también es muy importante siempre la evaluación oftalmológica, puesto que, como ustedes saben, ¿cierto?, pueden haber falsos papiledemas, por ejemplo, por drusas o por alguna otra patología propia, ¿cierto?, retinal. Acá vemos una imagen donde se ve este escáner que a primera mirada pareciera normal, pero aquí se ve el signo del delta ocupado en este TAC de cerebro sin contraste, y finalmente estamos hablando de una paciente que acá se ve el angiotac de cerebro, la fase venosa, como el seno sagital superior no se llena con contraste porque tiene una trombosis venosa importante, ¿ya? Entonces, por favor, siempre recordar que uno de los principales, ¿cierto?, diagnósticos diferenciales pasa a ser la trombosis venosa cerebral. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, se ha visto, ¿cierto?, de que el tratamiento en parte muy importante tiene que ver con la baja de peso, dieta, ejercicio idealmente, pero incluso hay varios papers que avalan, ¿cierto?, la cirugía bariátrica dentro de el tratamiento agresivo para poder bajar de peso, especialmente cuando los pacientes tienen problemas visuales, ¿cierto?, una baja de la agudeza visual importante. Lo otro que se ocupa son fármacos que tienen que ver con inhibición de la anhidrasa carbónica. Los más comunes es la acetazolamida y el topiramato. ¿Y cuál es el problema de que estos medicamentos tienen efectos secundarios? Por ejemplo, en el caso de la acetazolamida puede dar parestesias, anorexia, acidosis metabólica, y esto pudiera llevar, ¿cierto?, a que el paciente detenga su uso. Al igual que el topiramato puede provocar somnolencia, bradisiquia,
baja de apetito, y eso también puede hacer de que el paciente abandone el tratamiento. Cuando hablamos de resistencia al tratamiento médico, cuando no se puede lograr una remisión de la cefalea y una mejoría de la agudeza visual con la baja de peso, control de peso, o con el uso de fármacos, es cuando uno piensa, ¿cierto?, en la cirugía. Obviamente que esto hay que verlo caso a caso y establecer bien, ¿cierto?, de que el paciente ha agotado las posibilidades, ¿cierto?, del control de peso y del uso de medicamentos en forma correcta. Acá aparece una secuencia que tiene que ver con lo que hemos estado conversando, ¿cierto?, del Lancet de 2016, donde aparece, ¿cierto?, de nuevo, ¿cierto?, cómo con la historia yo voy sospechando este cuadro, hago una evaluación oftalmológica, se confirma el papiledema, y una vez que se ha hecho la neuroimagen en la punción lumbar, se hace el diagnóstico, se trata de retirar todos los factores que vimos que podían tener cierta asociación, y posteriormente, muy importante, la baja de peso y el uso de fármacos, ¿ya? Si el paciente persiste, ¿cierto?, con la cefalea o persiste con una rápida pérdida de la agudeza visual, es cuando se plantean la resolución quirúrgica que vamos a ver, que puede ser un shunt, que puede ser una fenestración del nervio óptico o la colocación de un stent, y es muy importante, ¿cierto?, el tema del control de peso y controlarlo esto a largo plazo. ¿Cuáles son las opciones quirúrgicas? La fenestración del nervio óptico, como ya comenté, stent de seno venoso estenótico, y los shunt ventrículo peritoneal o lumboperitoneal. ¿Qué es lo que hay que decir de esto? Que el menos del 10% de los casos se requiere una resolución quirúrgica, por eso es muy importante agotar el tratamiento médico, y al día de hoy no hay una evidencia de la mejor opción. Hay que verlo caso a caso, y es muy importante tomar en cuenta la experiencia del centro en cualquiera de estas tres terapias quirúrgicas. No se recomienda absolutamente el uso de corticoides ni tampoco la punción lumbar seriada. Ya, de hecho, los corticoides, como sabemos, van a hacer aumentar de peso al paciente, y eso pudiera empeorar la situación. Desgraciadamente no hay trabajo de seguimiento a largo plazo, 5 años, 10 años, por ejemplo. Generalmente los trabajos son de menos de 3 años de seguimiento. ¿Qué es lo que sí se ve con la experiencia clínica? De que el control debe ser principalmente en cuanto a los síntomas, a la cefalea, la agudeza visual, el control de peso, y si bien la cefalea se puede controlar al pie del paciente, es muy importante ver en forma objetiva la agudeza visual, y por lo tanto la evaluación por oftalmología, campimetría, en forma periódica, 3, 6, 12 meses. No es necesario en forma absoluta el control de imágenes. Sí se insiste en el control clínico de la cefalea, en la evaluación en conjunto con oftalmología de la agudeza visual. Y según la evolución del paciente se puede repetir la punción lumbar a los 3, a los 6, a los 12 meses, dependiendo, ¿cierto?, de cómo va clínicamente el paciente. Acá tenemos una serie de casos que se envió al Congreso de Sonepsin el año 2020, ¿cierto? Y ahí se puede ver que logramos un seguimiento de por lo menos 12 meses de estos pacientes del Hospital Barros Luco, donde se reproduce, ¿cierto?, de que la principal causa de consulta fue la cefalea. Solamente un paciente que tuvo como síntomas solamente trastornos visuales, hubo 2 pacientes que solo llegaron con diplopia por alteración del sectopar, y hubo 6 pacientes que tuvieron cefalea más trastornos visuales. Entonces, como ya está comentado en la literatura, la cefalea sigue siendo el síntoma más común. La mayoría efectivamente eran mujeres, mujeres jóvenes, y la gran mayoría de pacientes tenían sobrepeso o obesidad. En todos los casos el líquido fue absolutamente normal, y también en la gran mayoría de los pacientes hubo edema de papila, ¿cierto?, al examen físico. Y también hubo un importante grupo que tuvo distinto grado de disminución de la agudeza visual. ¿Qué es lo que podemos decir del seguimiento? De que desgraciadamente la gran mayoría de pacientes no logró controlar su peso y por lo tanto persistió con los síntomas. Ya la baja de peso fue solamente de 4 pacientes, y de la paciente que estuvo a los 3 meses absolutamente asintomática, efectivamente logró un peso regular. ¿Ya? ¿Qué es lo que concluimos de esta revisión breve, cierto? Y un seguimiento bastante acotado de que efectivamente la cefalea fue muy frecuente, también fueron frecuentes los síntomas visuales, y que el control de peso es muy importante. Desgraciadamente no tuvimos un buen control de peso en esta serie, y es uno de los objetivos que tenemos, ¿cierto?, para
para un proyecto en nuestro servicio de poder tener un manejo más integral junto con nutricionista para este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, que obviamente en nuestra población, por lo que ya comentamos en relación con la OCDE y el resto de los países, tenemos una alta población con obesidad, así que esto es un tipo de patología que seguramente se nos está escapando y tenemos que ser muy agresivos en su sospecha y en su diagnóstico. Se debe hacer un diagnóstico diferencial muy importante con la trombosis venosa cerebral, por supuesto siempre descartar procesos expansivos, y frente a la sospecha, siempre llegar a la punción lumbar, ¿ya? O sea, si yo sospecho un síndrome de hipertensión intracraneal, tengo que ir sí o sí a la punción lumbar para llegar al diagnóstico. De lo contrario, nunca voy a poder diagnosticar esta patología o va a ser muy difícil. Insistir en la imagenología como descarte de procesos expansivos y, de nuevo, ¿cierto?, recalcar esta diferenciación con la trombosis venosa cerebral, puesto que tiene una población bastante similar. El tratamiento fundamentalmente médico y de control de peso en el 90% de los casos, y el tratamiento quirúrgico es excepcional, evaluado caso a caso, y dependiendo mucho de la experiencia que tiene cada centro. Bueno, eso es lo que puedo decir de este tema, ¿cierto?, tan interesante, y espero que podamos, ¿cierto?, tener un diagnóstico cada vez más pronto, cada vez mejor de este tipo de patología, porque recuerden de que no es una situación benigna, puede generar trastornos visuales, y mientras más tiempo pasa el paciente sin un diagnóstico claro, más tiempo puede tener deterioro visual y más secuelas también puede tener a futuro.